buenos días Iglesia Bíblica El Camino, muy buenos días a todos. Espero que ustedes hayan tenido una buena semana y sé que a veces las semanas no son como uno quisiera, ¿no? A veces tenemos dificultades, pruebas, y las pruebas no es que uno sale a buscarlas, ¿no? O quién de ustedes se levanta cada mañana, sale de su casa y dice voy a buscar una prueba, voy a buscar un problema para ver cómo me va. No, ninguno de nosotros hace eso. Pero esta mañana vamos a meditar en la palabra del Señor y voy a invitarle que me acompañe a orar para que el Señor nos ayude y que su palabra pueda hacer eco en nuestros corazones. Oremos juntos. Mi Señor y Dios, estamos delante de usted, Señor, y esta mañana queremos, Señor, anhelamos que tu palabra ilumine nuestros corazones, nuestras vidas. Señor, queremos un poquito, Señor, comprender un poquito, Señor, un poquito más de lo que tu palabra enseña. Ayúdanos, Señor, a meditar y que la enseñanza de tu palabra cambie nuestra manera de pensar. Cambie, Señor, nuestras vidas. Que al salir de este lugar nosotros podamos ser edificados, animados, enseñados por tu palabra. Ella es suficiente, Señor. Ella es inerrante, es infalible. Ella es suficiente, Señor. Tiene autoridad suficiente para hablarnos, Señor, para enseñarnos e instruirnos, con el fin, Señor, que tu iglesia sea equipada poderosamente para cumplir la misión, el propósito por el cual nos has llamado. Señor, ayúdame a mí, Dios. Te lo suplico en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. El domingo pasado nosotros estuvimos meditando y aprendiendo del ejemplo de la vida misionera del apóstol Pablo y de Bernabé. Ellos perseveraban en la misión y dijimos que la perseverancia en la misión era una marca distintiva o una marca genuina de una verdadera fe. Y recordábamos una de las frases que decía el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon: cada cristiano es un misionero o un impostor, haciendo referencia a que no hay objeciones, no hay peros para que un cristiano no sea un misionero. Y no estoy hablando solo de moverse a otro continente distinto al del que usted nació. Estoy hablando de que el colegio, la universidad, el centro de trabajo, tu comunidad, tu hogar, es un campo misionero para todo cristiano. Entonces, cada cristiano es un misionero o simplemente es un impostor. Es un creyente anónimo y los creyentes anónimos no existen. Si usted está viviendo su fe anónima, si usted está pensando que en mi centro de trabajo o en la universidad o donde quiera que usted se encuentre normalmente en la semana, usted se queda calladito y no quiere que los demás se den cuenta de que usted es un cristiano, posiblemente, estoy casi seguro que usted debe examinar su fe para ver si realmente está viviendo la fe que Dios quiere o está viviendo la fe del que la Biblia habla. Esta mañana nosotros vamos a continuar en el capítulo 14. Nuestro hermano Darwin leyó los últimos versículos y el pasaje de hoy nos muestra la conclusión del primer viaje misionero del apóstol Pablo junto a Bernabé. En los versículos anteriores nosotros miramos que Pablo había sido apedreado en Listra. De hecho, había sido dado por muerto, pero se levantó, continuó la misión, se dirigió a otro lugar. Ahora vemos a los misioneros acá que regresan a las ciudades de donde habían sido enviados a predicar. Pero ellos ya habían predicado acá y regresan para fortalecer a los discípulos.
Pero luego de eso, ellos regresan a la iglesia de Antioquía de Siria, donde ellos habían sido enviados. No sé usted, no lo he hecho aún, pero no sé si alguna vez usted se ha enlistado en una carrera. 5K, 3K, 30K, 100K. No sé, pero o alguna vez ha competido en un maratón. Pero imagínese que usted se enlista en un maratón, entrena 2-3 meses para una carrera. Bueno, creo que aquí tenemos algunos atletas en la iglesia que ya han competido y saben de lo que estoy hablando. Imagínese que se preparó 2 meses, 3 meses para la carrera. Comienza la carrera y hay muchos obstáculos en la carrera. Pero le quedan solo 10 metros para llegar a la meta. Y de repente usted dice, no, ya no aguanto. Aquí me quedo. Y la gente comienza a animarlo a usted. Y dice, solo faltan 5 metros. Y usted dice, no, ya no. ¿Qué pensaría usted de un atleta que se preparó 3 meses? Solo le faltan 5 metros. 5 metros para llegar a la meta. Y se da por vencido. A los 5 metros de culminar la carrera. Bueno, la vida cristiana es como una carrera también. En la vida cristiana está llena de obstáculos, llena de pruebas. Es una carrera. Y estoy seguro que un atleta no mantiene el mismo ritmo desde que salió del punto de partida hasta la meta. Siempre va dosificando sus energías. No soy un experto en atletismo, pero por lo menos leí un poco. Cambian de ritmo para guardar energías. Y a veces los novatos comienzan con toda la energía, con toda la velocidad que pueden. La mayoría de ellos no llega a la meta. Pero hay quienes tienen un poco más de experiencia. Comienzan la carrera poco a poco y van aumentando la velocidad. Y de repente llega un momento de la carrera que bajan la velocidad y comienzan a trotar a un ritmo donde ellos puedan guardar energías. Y van por el camino, por la carretera, por el lugar, tomando agua. Gente que está ahí para apoyarlos, para ayudarles, el mismo equipo. Pero imagínense que le faltan 5 metros para llegar a la meta y se da por vencido. Yo espero que usted no se dé por vencido nunca en la carrera de la fe. Porque la vida cristiana sí tiene pruebas, tiene dificultades, está llena de desafíos. Pero la promesa que nos ha dado el Señor es un premio seguro. Y la carrera de la vida de la fe no se trata de llegar primero a la meta, se trata de llegar a la meta. El premio no es garantizado solo porque usted llegue primero, el premio está garantizado porque usted llegue a la meta. Pablo y Bernabé nos enseñan que el Evangelio está avanzando a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas. Ellos no se rindieron, ellos fueron fieles, ellos perseveraron, ellos persistieron en lo que vimos el domingo pasado. Y quiero que meditemos esta mañana en cómo podemos ser fieles en la misión a pesar de las pruebas. Como un discípulo verdadero, como un discípulo de Cristo, puede mantenerse fiel en la misión. Entonces hoy vamos a aprender 3 verdades claves del ejemplo de Pablo y de Bernabé que nos van a desafiar a nosotros a poder ser fieles delante del Señor con la misión que Él nos ha encomendado. Y quiero que miremos los primeros versículos porque ellos nos enseñan mucho. Versículo 21 y 22, mire lo que dice. Escuche lo que dice el versículo 21 y 22 del capítulo número 14. Después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Este es nuestro primer principio acá, nuestra primera verdad. Los discípulos predican el Evangelio con valentía.
Eso muestra fidelidad. Los discípulos predican el Evangelio con valentía a pesar de las pruebas. Pablo había sido apedreado en Listra, pero en lugar de huir, volvió a predicar. ¿Por qué? Porque sabía que la salvación de las almas era más importante que su comodidad. Estaba claro de la misión que le había dado. Pablo y Bernabé no solo predicaban, sino que hacían discípulos. Esto es ya muy diferente. Una cosa es evangelizar a alguien, otra cosa es discipular, invertir tiempo, enseñar con paciencia. Ellos hacían discípulos, dicen, mostrando acá un compromiso con el crecimiento de los nuevos creyentes. Esa es una de las verdades que nosotros tenemos acá en la iglesia. Nuestra misión es ser discípulos que hacen discípulos. Dice que volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, y sorprendentemente regresaron a las ciudades donde habían sido perseguidos. Eso sería, en nuestro contexto, serían como bastante tercos, ¿no? Alguien terco, alguien fuerte de voluntad, alguien empecinado con alguien. Podemos decir eso nosotros así. Pero no solamente eso, fueron fieles, valoraron más la causa de Cristo que sus propias vidas. Las pruebas son una realidad en la vida del cristiano. Dígame usted, ¿quiere usted las pruebas? No, ¿verdad que no? Yo no quiero pruebas. Pregúntele a un alumno o un sobrino, un hijo, si quiere que le hagan pruebas en el colegio. No, ninguno de nuestros hijos quiere pruebas en el colegio o en la universidad, exámenes. Pero las pruebas, los exámenes, hablando así, tienen un propósito. Primero, dar un diagnóstico de cómo está la capacidad o cómo ha asimilado la enseñanza este alumno. Segundo propósito es poder ver las debilidades, las áreas donde él necesita ser fortalecido. Bueno, las pruebas en la vida cristiana son así también. Las pruebas en la vida cristiana nos dicen a nosotros qué tan fuerte, qué tan débil es nuestra fe. Nos ayudan a poder evidenciar a nosotros mismos, no a Dios, porque Dios ya nos conoce, es a nosotros mismos. Las pruebas nos ayudan a vernos cómo estamos realmente. ¿Qué tan frágil soy? ¿Qué tan fuerte o qué tan necesitado estoy de Dios? Pablo y Bernabé, a pesar de las pruebas, ellos siguieron siendo fieles para predicar el Evangelio. Entonces, los discípulos predican el Evangelio con valentía, a pesar de las pruebas. Dice el versículo 22 que fortalecieron a los creyentes. Aquí fortalecer implica instrucción, ánimo, para seguir firmes en la fe. Y eso es lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Eso es lo sorprendente y lo bonito de esta traducción, que dice, mire, lo que dice literalmente, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. ¿Por qué debemos de padecer o pasar por diferentes pruebas? Las pruebas nos hacen valorar lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces aquí dice que fortalecieron a los creyentes, y eso implica instrucción, enseñanza, pues, ánimo para seguir en la fe, para seguir firmes. Pablo les deja claro que la vida cristiana implica sufrimiento. ¿Qué implica? Que está allí, es parte. Es como un ramo de rosas, es bellísimo, pero implica, naturalmente la rosa trae espinas también.
Bueno, Pablo está diciendo, Lucas, que es el que escribe Hechos, está narrando esto. Pero es algo que Pablo también experimentó en su propia vida. Sufrimientos son una realidad en la vida del cristiano. Entonces, como creyentes no debemos sorprendernos cuando enfrentamos pruebas. Las tribulaciones es parte del camino al reino de Dios. Recuerden lo que le dijo Pablo a Timoteo. En su segunda carta, Pablo le escribe a su hijo espiritual Timoteo y le dice: todo el que quiera, eso lo vimos el domingo pasado, todo el que quiera vivir una vida de sumisión, o sea, una vida de obediencia a Dios, una vida de obediencia a Dios en Cristo, va a sufrir persecución. Entonces Dios usa las pruebas para fortalecer nuestra fe, para fortalecer nuestro testimonio, para que después nadie, voy a decirlo de esta manera, al modo chinandegano, al modo nicaragüense, para que después nadie nos cuente cuentos, para que después podamos tener experiencia, para que podamos también fortalecer a otros cuando otros estén pasando una prueba o una dificultad similar. Si me permiten hacerle algunas preguntas de aplicación acá. ¿Le da miedo hablar de Cristo en su trabajo? ¿Le da miedo hablar de Cristo en su familia, en el colegio, a los jóvenes? ¿Les da miedo? Miren, ser valiente no significa que haya ausencia de miedo o del temor. No. Más bien, ser valiente significa actuar a pesar del temor, confiando ¿en quién? En Dios. Se me vino un episodio rápido ahorita porque los niños hoy en la mañana estaban viendo creo que en Superlibro, este personaje acá, una serie que combina la actualidad con el pasado. Y estaban viendo también otra serie que se llama Héroes de la Fe. Ahí está en internet. Pero David, mi hijo menor, pone a veces siempre la historia de David, porque él dice como David. Y se me viene a la mente la historia de David y Goliat. ¿Ustedes creen que David tenía o no tenía miedo? Por supuesto que se le vino dudas a él, se le vino temor a enfrentar a este hombre gigante, casi 3 metros de estatura. Pero ser valiente no significa que no hay temor en mí. Ser valiente significa que voy a actuar confiando en el poder del Señor. Pablo y Bernabé fueron fieles a predicar el Evangelio con valentía, a pesar de las pruebas, a pesar de todo lo que habían pasado en estas ciudades de Listra. Entonces, usted puede ver acá que a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, los creyentes, los discípulos verdaderos, predican el Evangelio, comparten su fe con otros, confiando en Dios, no confiando en mi capacidad de persuasión, no confiando en mis clases del seminario, no confiando en mi experiencia, no, confiando en Dios, confiando en el Señor. Entonces, si le da miedo hablar de Cristo en su trabajo, en el colegio, o en su familia, recuerde, sí, tengo miedo, tengo temor de que me hagan preguntas difíciles, pero yo voy a ser fiel y compartir el Evangelio, voy a confiar en el Señor. Otro de los principios que nosotros miramos está en el versículo mismo, 22 y 23. Miren, dice que donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debían sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada iglesia. Con oración y ayuno, encomendaron a los ancianos al cuidado del Señor, en quien habían puesto su confianza. Bueno, un principio que nosotros vemos acá es que los discípulos hacen discípulos a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que habían pasado. Ellos están haciendo discípulos, reproduciéndose pues. Después de evangelizar,
Los apóstoles fortalecieron a los discípulos y los animaron, los exhortaron a permanecer firmes en la fe. Eso demuestra la importancia de la enseñanza, del discipulado, un discipulado continuo en la vida cristiana, compartiendo con otros, enseñando a otros que están un poco más jóvenes o tiernos en la fe. Yo puedo enseñar a otros. Entonces, la perseverancia de los santos es una doctrina clave en la teología reformada. Eso lo creemos acá. Dios preserva a sus hijos. Dios los sostiene con su poder. Y textos como Filipenses 1:6 y Juan 10:27 al 29 enseñan eso. Escuche lo que dice Juan 10:27. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado. Y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitármelas de la mano del Padre. No se trata de perder mi salvación. Se trata de que yo puedo ser instruido por otra persona. Yo puedo ser discipulado. Yo puedo discipular a otro. Yo como discípulo de Cristo, yo puedo hacer discípulo. Y la iglesia tiene la responsabilidad de edificar a los creyentes en la verdad. Por eso hay un grupo de hombres acá que semanalmente estamos estudiando en el seminario. Y el propósito es que se reproduzcan. Bueno, Pablo le enseña, le escribe a Timoteo y le dice que las mujeres adultas le enseñan a las mujeres más jóvenes. Los discípulos hacen discípulos. Pablo no solo evangelizaba, sino que se aseguraba de fortalecer a los nuevos creyentes. Él sabía que el discipulado era crucial para el crecimiento espiritual. Algunos de ustedes quizás necesitan leche, como un tierno, como un bebé, un suplemento, un cereal. Algunos otros de ustedes ya necesitan gallo pinto, un buen trozo de carne asada, un buen trozo de churrasco. Ya otros ya tienen la dentadura un poco más fuerte como para masticar carne. Para algunos de ustedes ya tienen la edad y el tiempo suficiente de estar masticando carne y aún quieren estar bebiendo leche con biberón, con, ¿cómo se llama? Con pacha. Pacha le decimos acá. Algunos de ustedes ya deberían estar enseñando a otros, pero están esperando que se les enseñe. Y si usted espera saberlo todo para después comenzar a enseñar, nunca va a enseñar. Nunca va a invertir en la vida de otros. Aquí un buen ejemplo, Pablo y Bernabé. Ellos regresaron a las ciudades donde los habían apedreado. ¿Para qué? Para fortalecer a los creyentes, para animarlos, para instruirlos. Entonces, nuestra responsabilidad como padres no solo es traer a nuestros hijos acá a la iglesia. No es eso. Sino enseñarles la palabra de Dios en casa también. Y eso es para todos, para mí, que a veces estoy cansado de un día duro de trabajo. A veces quiero acostarme a las 7 de la noche. Y a veces lo he hecho. Y he pasado por alto la necesidad que tienen mis hijos de la instrucción de la palabra de Dios. Necesitamos guiarlos a la fe. No es suficiente solo traerlos acá los domingos. ¿De qué le sirve a usted llenarle la agenda a sus hijos de un montón de cosas en el transcurso de la semana? ¿De qué? Va a tener éxito en muchas cosas sus hijos, pero van a fracasar en lo más importante.
Entonces cada creyente debe estar enseñando a otros creyentes. Y déjenme preguntarles ahora también, ¿a quién estás enseñando? ¿Estás discipulando a alguien? Espero que sí. Si no estás discipulando a nadie, yo le suplico, yo le aconsejo, yo le animo a que hoy mismo usted pueda orar y pensar en alguien en quien usted pueda invertir. O si usted es de los que cree que necesita ser enseñado, usted puede preguntarle a alguien un poco más maduro en la fe y usted puede decirle, ¿me puedes enseñar? ¿Puedes ayudarme en esta área de mi vida? No es suficiente solo con evangelizar, hay que acompañar a otros a su crecimiento. Mire lo que dice el versículo 23, dice que constituyeron ancianos en cada iglesia. Entonces Pablo y Bernabé nombraron ancianos en cada iglesia. La iglesia primitiva tenía una estructura de liderazgo basada en ancianos o presbíteros, como dice en la palabra griega, presbíteros, que significa supervisores. Ellos guiaban a la iglesia, ellos cuidaban, supervisaban de que todas las cosas marcharan correctamente delante de Dios. Y fueron nombrados, dice, a la iglesia. Entonces la elección de líderes es un asunto espiritual, serio. Ellos oraron e hicieron ayuno. No simplemente, a ver, levante la mano, votemos por este fulano. No, no es así. No es así. A veces en las votaciones en la iglesia es porque alguien me cae bien, o porque es mi familiar, o porque el hombre es muy carismático, es muy bueno, nunca dice no a nadie. Entonces la gente lo mira como un buen elemento. Pero los ancianos son supervisores. Y vamos a ver más adelante, en algunos domingos, vamos a ver eso, porque es necesario que nosotros como iglesia estemos claros quién puede y quién no puede ser un anciano en la iglesia, quién puede y quién no puede ser un diácono en la iglesia, cuáles son los requisitos, cuáles son las cualificaciones de las que la Biblia habla acerca de un anciano o un diácono. No es nombrar a alguien solo porque se necesita. En nuestra iglesia necesitamos ancianos y diáconos, sí. Pero no vamos a nombrar a alguien solo porque necesitamos llenar un cupo. Los encomendaron al Señor, dice, a pesar de la necesidad del liderazgo humano, la confianza final estaba en Dios. Dios quiere que su iglesia sea guiada con un liderazgo piadoso, un liderazgo sólido, hombres con un carácter firme, hombres temerosos de Dios, hombres que sean confiables. Y aquí es el punto, que debemos ser fieles en la misión a pesar de las pruebas. ¿Y qué significa ser fiel? Significa ser confiable, significa que alguien pueda depositar su confianza en mí, que yo no voy a hacer nada para lastimar a la gente, que yo voy a actuar bajo el temor de Dios a la hora de tomar una decisión, que mi sí va a ser sí y mi no va a ser no, que mi juicio va a ser en base al temor de Dios, que voy a perseverar a pesar de las dificultades. Cuando vengan las pruebas, no simplemente voy a tirar la toalla, no voy a renunciar solo porque las cosas se pusieron difíciles. Cuando hay un grupo de líderes en la iglesia que trabajan en conjunto por el bien de la iglesia no se va a mover por las preferencias de algunos. La iglesia se mueve por la convicción y lo que la Biblia enseña acerca de ella. Entonces, por eso es necesario que los ancianos, los líderes de la iglesia, sean temerosos de Dios. En los primeros capítulos de Hechos miramos que fueron elegidos 7 diáconos, hombres llenos del Espíritu Santo, decía. Pero estos hombres fueron elegidos para qué. Miren el contexto, habían sido elegidos para servir las mesas. En nuestro contexto serían para ser meseros,
para atender las necesidades de las viudas. Entonces, en nuestra iglesia, sí, tenemos la necesidad. Sí. Y cuando un hombre dice, pastor, yo quiero servir al Señor, eso es un deseo honorable. Es bueno. Cuando un hombre dice, heme aquí, Señor, no estoy listo, pero deseo servir al Señor. Por supuesto, necesita ser probado. Necesita que la iglesia tenga un buen testimonio de este hombre. Que la misma iglesia lo mire como un líder, como alguien ejemplar. Y solo voy a poner como ejemplo, abran paréntesis porque esto es un comentario aparte. Imagínense que nombramos un líder acá, un diácono, un anciano de la iglesia. Ustedes lo eligen. Pero antes de elegirlo, debemos preguntarnos, ¿estoy dispuesto a someterme yo a la autoridad y al liderazgo de este hombre entonces que vamos a elegir? Si usted dice no, porque entonces no puede ser un líder. ¿Se da cuenta cómo es? Entonces, elegir a alguien o nombrar a alguien debe ser con mucha oración, con mucho temor de Dios, pero sobre todo buscando en ayuno la voluntad del Señor. No es solo porque alguien me cae bien, es solo si este hombre, si esta persona va a hacer las cosas bajo el temor de Dios, si estoy dispuesto a someterme al liderazgo de este hombre. No es como firmar un cheque en blanco, bueno, ya nombramos y lo que él diga, pues, él es el líder, él es la palabra de Dios, es nuestro pastor. No, aquí en el camino no es así. No es lo que yo diga y punto, es lo que la Biblia enseña y punto. Mi autoridad como pastor no va más allá de lo que la Biblia enseña. Los pastores no son dueños de las ovejas. Son simples pastores. Cuidan al rebaño. Velan por ella. Instruyen. Estoy haciendo una parte de mi trabajo acá. Otra cosa es orar por ustedes. Otro principio que nosotros vemos acá en el versículo 24 hasta el 28, escuche lo que dice. Luego atravesaron, después de verdad de que nombraron ancianos, luego atravesaron nuevamente a Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron la palabra en Perge y después descendieron hasta Atalía. Por último, regresaron en barco a Antioquía de Siria, donde habían iniciado su viaje. Los creyentes ahí los habían encomendado a la gracia de Dios para que hicieran el trabajo que ahora habían terminado. Aquí está terminando, ¿verdad? El primer viaje misionero. Una vez que llegaron a Antioquía, reunieron a la iglesia y le informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo Él también había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí con los creyentes por mucho tiempo. ¡Wow! Lo que nosotros vemos acá, que los discípulos le dan la gloria a Dios a pesar de las pruebas. Dependencia en la soberanía de Dios. Después de completar la misión, Pablo y Bernabé regresan, ¿a dónde? A Antioquía de Siria, de donde habían partido. Y ellos dan testimonio de lo que Dios había hecho. Ellos reconocen que fue Dios quien abrió las puertas para la fe hacia los gentiles. Y esto nos demuestra a nosotros que la salvación es una obra completamente divina. La salvación es obra de Dios. Esto se le llama gracia soberana. Al principio miramos, ¿verdad?, la perseverancia de los santos, que Dios se encarga de sostenernos. Y aquí ahorita miramos otra de los puntos de la doctrina de la gracia. Miramos la gracia soberana de Dios. Dios es quien llama. Dios es quien salva. Eso es lo que enseña la gracia soberana. Juan 6:44 dice, nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo traiga. Nadie. Pero también mire lo que dice Efesios, capítulo 1. Voy a leer Efesios, capítulo 1, versículo 3 al 6. Mire lo que dice.
Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. ¿Se da cuenta? Al regresar a la iglesia en Antioquía, Pablo y Bernabé no hablaron de sus logros personales. No. Sino de lo que Dios había hecho. Ellos reconocen la gracia de Dios en las personas. Ellos reconocen que fue Dios quien abrió las puertas para poder predicar el evangelio a los gentiles. No fue su elocuencia, no fue su valentía. Sí, de alguna manera Dios afectó, sus vidas, dándole convicción, dándole valentía, dándole fidelidad para que ellos continuaran con la misión. Pero al final ellos rinden honor y gloria a Dios. Ellos reconocen que fue Dios. Y debemos hacernos una pregunta nosotros. ¿Cuánto o cuando compartimos testimonios, nosotros nos exaltamos a nosotros mismos o damos el crédito a Dios? Dios es quien abre puertas y Dios es quien cambia corazones. Nuestra tarea es ser fieles en la misión a pesar de las pruebas. Han escuchado el testimonio de alguien acá, ¿verdad? Con un hijo enfermo en el hospital. Y esta mujer estaba compartiendo el evangelio con alguien que estaba cerca, con una persona en la misma sala del hospital, mientras su hijo estaba enfermo en el hospital. Su campo misionero fue el hospital. Si te llevan preso porque andas conduciendo sin licencia, bueno, esa es tu irresponsabilidad. Pero posiblemente en la cárcel sea un buen lugar para compartir el evangelio, para reconocer tu propio pecado, pero a la vez dar testimonio. Otra de las cosas que nosotros podemos ver acá, mira el versículo 28, dice: y se quedaron ahí con los creyentes por mucho tiempo. Pablo y Bernabé regresan aquí a la iglesia que los había enviado a Antioquía de Siria. Y eso destaca la rendición de cuentas. Porque mira el versículo 27. Una vez que llegaron a Antioquía, reunieron a la iglesia. ¿Y qué hicieron? Le informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo Él también había abierto las puertas de la fe a los gentiles. Rendición de cuentas. No simplemente se fueron, llegaron y ya. No. La iglesia los había enviado y ellos regresan a la iglesia de donde habían partido y ellos rinden cuenta de lo que Dios había hecho. Ahí podemos ver eso. Rendición de cuentas en la misión. Rendición de cuentas. Después del trabajo duro, dice que tomaron tiempo. El versículo 28 no lo dice de esa manera, pero podemos entender que se quedaron mucho tiempo. De alguna manera eso puede servir como un tiempo de descanso para tener comunión con la iglesia. Y eso nos recuerda que también nosotros necesitamos tiempo de renovación espiritual. No solo dar, sino recibir. No solo alimentar, sino ser alimentado. No solo pastorear, sino ser pastoreado. ¿Se da cuenta? En esta iglesia todos somos ovejas. El pastor es una oveja que necesita ser pastoreado, necesita ser cuidado también. Yo tengo mis necesidades, yo tengo mis debilidades, yo tengo mis pecados.
No solo dar, sino recibir. No solo alimentar, sino ser alimentado. No solo pastorear, sino ser pastoreado. Estamos terminando acá. Y las cosas que pudimos ver. 5 cosas esenciales. El discipulado es esencial. Pablo y Bernabé no solo predicaban, sino que fortalecían a los creyentes. Nosotros como iglesia debemos priorizar el discipulado. Compartir con otros. Me puedo tomar un café, un refresco, una vez a la semana con alguien y poder invertir en esa persona. Miramos también que el sufrimiento es parte del camino del cristiano. No debemos desanimarnos cuando enfrentamos pruebas. Otra de las cosas que podemos ver acá es que la iglesia necesita liderazgo sólido, liderazgo piadoso. No solo hombres que les guste estar acá, detrás del púlpito, estar acá. No tenemos tarima, pero les gusta estar acá al frente. No, necesitamos hombres que se ensucien las manos, que no tengan miedo de ensuciarse las manos. Hombres que no tengan miedo de poder confrontar a alguien, llamarle la atención. Hombres que tengan la pasión y el amor por consolar a alguien cuando está pasando dificultades. Hombres que sirvan con otros. Como Jesús dijo, mayor no es el que se sienta al frente, sino el que sirve a los demás. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvieran, dijo, sino para servir a otros. ¿Y de qué manera sirvió el Señor Jesús? Dando su vida por muchos. Ahí está. Entonces la iglesia necesita un liderazgo sólido, un liderazgo piadoso. Dios es el quien abre puertas para el Evangelio. La salvación es obra de Dios y debemos confiar en Él para la expansión del Evangelio. No debemos confiar en nosotros, sino en Él. Y la última cosa que nosotros podemos ver acá es que las misiones deben ser respaldadas por la iglesia local. De alguna manera, nosotros como Iglesia Bíblica El Camino necesitamos participar en las misiones. Tal vez no globales, no tenemos la capacidad como enviar un misionero a otro país, pero sí en nuestro país. Apoyar a otro hermano que tal vez ya está en el campo de batalla, tal vez ya está haciendo la obra misionera, pero como iglesia necesitamos pensar en esas personas, en esos hombres, en esa familia que están allí en esos lugares, en una montaña, en una zona rural, compartiendo fielmente el Evangelio. No solo pensar en nuestras dificultades, no solo pensar en mi refrigerador, sino pensar en las otras personas también. Porque otros hermanos también han sido fieles con nosotros. Entonces nosotros necesitamos ser fieles. Pablo y Bernabé, ellos fueron misioneros que necesitaron apoyo y la iglesia los apoyó. Rindieron cuentas y tenían comunión con la iglesia. ¿Se da cuenta? Entonces, si usted puede ver los últimos versículos, el capítulo 14 de Hechos nos muestra un modelo misionero integral de la iglesia. Entonces nosotros debemos orar para que nuestra iglesia, como Iglesia Bíblica El Camino, tomar este ejemplo, seguir este ejemplo, confiando en que Dios va a completar su obra y en su pueblo para su gloria. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Ser fieles a pesar de las dificultades, ser fieles a pesar de mi economía, ser fieles a pesar de mi salud, ser fieles a pesar de cualquier circunstancia difícil, cualquier prueba. Así como un atleta termina su carrera con perseverancia, nosotros también debemos ser fieles en la misión a pesar de las pruebas. Si yo le pregunto, levante la mano el que no está teniendo pruebas ahorita. Todos tenemos pruebas, todos tenemos dificultades. Pero que eso nunca nos detenga a ser fieles. Tu esposo, tu esposa puede ser una prueba. Tus hijos pueden ser una prueba. Tu salud puede ser una prueba. Tu economía puede ser una prueba. Tu jefe puede ser una prueba. Tus empleados pueden ser una prueba. Entonces, iglesia, hoy el Señor nos llama 3 cosas. Prediquemos el Evangelio con valentía, aunque haya oposición. Discipulemos a otros para fortalecer a la iglesia y demos la gloria a Dios por cada
avance del Evangelio. Esta es nuestra aplicación para nosotros. Por favor, busque primero a los Corintios 15:58. Si la tienen en pantalla, lean conmigo. Primero a los Corintios 15:58. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. ¿Sabía eso usted? Nada de lo que usted hace para el Señor es inútil. Por eso Pablo dice, hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo. Por eso aquí están nuestros valores. Adora a Cristo, camina con Cristo y trabaja para Cristo. ¿Sabe por qué? Porque nada es en vano. Nada es en vano, nada es inútil. Entonces yo le pregunto, la pregunta de aplicación para terminar, ¿dónde necesita usted ser más valiente para compartir su fe? ¿Dónde? ¿Dónde no tiene miedo y dónde sí tiene miedo? Pregúntese, ¿a quién puedo discipular y fortalecer en la fe? ¿Con quién puedo pasar un poco más de tiempo para ayudar a esta persona? Mis hermanos, necesitamos ser fieles en la misión que Dios nos ha encomendado, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades. Pastor, pero usted no sabe las pruebas que yo estoy pasando. No, es que no soy adivino. No soy adivino. Pero Dios sí las sabe. ¿Y cuál es el propósito de las pruebas? Dar un diagnóstico de mi fe para ver en qué áreas necesito ser fortalecidos y para volverme al Señor y confiar en Él y no confiar en mí mismo. Oremos. Señor, estamos delante de usted, Dios, sí. Gracias por la oportunidad que tenemos de meditar en tu palabra. Dios, no podemos darte nueva información acerca de nuestra condición. Tú ya lo sabes todo, Señor. Sabes el tipo de prueba por el que estamos pasando, cada uno de nosotros. Quizás una es muy diferente a la otra. Quizás una prueba va más allá que la otra. Pero todos de alguna manera somos y estamos siendo probados. Pero Dios, ayúdanos, Señor, a pesar de la prueba, mantenernos fieles en la carrera de la fe. Y mientras nos mantenemos fieles en la carrera de la fe, ayúdanos a animar y ayudar a otros, así como Pablo y Bernabé lo hicieron. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, ayúdanos, Señor, a permanecer fieles a pesar de las pruebas. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos, mis amados hermanos.